¿sí? Crea a Dios, lo inventa a Dios, básicamente porque la está pasando muy mal en la Tierra. Entonces, dice Marx, tratemos de dar vuelta el mundo, en vez de inventar a un Dios, porque estamos pasándola re mal en la Tierra, cambiemos las condiciones materiales de vida. Eso significa transformar la realidad, y transformar la realidad significa justamente buscar que las condiciones en las cuales vivimos sean diferentes, y sean diferentes y mejores, obviamente. Entonces nos vamos a dejar, según lo que dijo Marx, entonces decíamos, nos vamos a dejar de estar inventando vidas celestiales, vidas después de la vida, vidas trascendentes, que en realidad nos someten a condiciones desfavorables o muy críticas durante este paso por la Tierra, y bueno, es como mucho esperar morirnos para tener una vida agradable, y soportar el dolor o necesidades que en la Tierra, que en realidad, como diría Marx, responden a las decisiones que toman las personas para que el resto viva de una manera u otra. Entonces, con que nos decidamos a cambiar las condiciones de vida, no vamos a necesitar eh, esa esperanza de tener una vida mejor, sin dolor, sin sufrimiento, después de la muerte. En todo caso, si hay un cielo, si hay un después de la muerte, todo bien, pero convengamos que también podemos vivir bien sobre la tierra, con salud, con dignidad, con trabajo, y eso, diría Marx, no lo hace Dios, eso lo hacemos nosotros, los hombres y las mujeres, con las decisiones que tomamos. Y sobre todo, en la época que escribe Marx, esas decisiones se toman a partir del Estado, a partir de las decisiones políticas, de lo que hoy llamamos políticas públicas para la salud, para, bueno, para todo lo que tenga que ver con el bienestar de los ciudadanos que vivimos justamente, bueno, en ciudades, en pueblos, donde cada decisión que se toma afecta nuestra vida. El otro día, no vamos a entrar mucho en el tema, pero me acordaba de Mónica, cuando se empezó a incendiar ahí cerca de los Reartes. Bueno, todas esas cuestiones a veces son, no sé, porque decían que es porque se cayó un poste de luz, pero a veces son una fatalidad. Los postes de luces no deberían caerse también, eso es una decisión y un control que debemos tener los seres humanos, pero todas estas cuestiones tienen que ver con decisiones que se toman desde lo político, desde el Estado, y sin olvidar que también el Estado somos nosotros y tenemos el poder de intervenir y de participar, que eso es tan importante, porque si hablamos y decimos, mira, no hacen, dejan de hacer y todo, y no participamos, eh, bueno, estaríamos bastante lejos, por lo menos, de este tipo de filosofía tan pragmática, de este tipo de filosofía tan de la acción, ¿sí? Recuerden que partimos prácticamente de la crítica del marxismo hacia las ideas metafísicas. Dice, los filósofos hace cientos de años que están generando teorías sobre ideas y no se están fijando en la realidad concreta, en las condiciones concretas
en las que viven las personas. Entonces no nos sirve de nada una filosofía que por ahí, como les decía, es seductora, suena bien, genera como una atracción, pero no está transformando la realidad. Nosotros estamos frente a filósofos que nos están diciendo, ¿el pensamiento sirve para transformar la realidad o no sirve para nada? Es más, estos filósofos y las corrientes filosóficas sucesivas que se generaron a partir de estas filosofías son las que involucraron a toda la cultura dentro de lo que es la transformación de la sociedad. El arte no sería algo de la cultura para ir a una galería, vestirse, pintarse, ponerse un saco y distraerse mirando cuadros y haciendo crítica de arte, sustrayéndola de la realidad en la que surge esa obra. A partir de estas corrientes filosóficas, no digo del marxismo, sino de lo que impulsó estas teorías, estas ideas, el arte se considera como una reacción social, o sea, un cuadro, una escultura, la música, son textos, ¿no? Que nosotros podemos leer e interpretar en un contexto histórico, sociocultural, y nos están diciendo algo sobre la realidad y por lo tanto la están transformando. Ya el hecho de que nosotros no somos los mismos después de ver una obra, de escuchar, de lo que sea, de estar frente a una obra. Hay obras que nos marcan, que nos impactan, y por supuesto que hay universos de artistas en particular que son mucho más explícitos en relación al poder transformador social que tiene el arte. Otros son más, o sea, más silenciosos o menos asumidos, podría decirlo, pero de todos modos sabemos que lo están haciendo. Bien, entonces, en este caso, cuando abordamos la problemática de la alienación del trabajo, estaríamos pasando de la crítica al cielo, que es lo que hicimos en la última reunión, desde el marxismo, a una crítica puntual y concreta a la tierra, que es lo que a él le interesa. Dice, bueno, cortemos el hilito este que nos está atando a lo trascendente, porque en realidad estamos colgando de nada, y nos vamos a poner a ver qué está pasando en la tierra. En general, cuando nosotros hablamos de alienación o enajenación de las personas, bueno, les decía ahí en el videito que según Marx, uno de alguna manera está expropiado de los valores humanos, pero es un medio abstracto decirlo así. Para decirlo más llanamente, haciendo un lenguaje más coloquial, una persona está alienada cuando está como escindida, cuando no tiene, cuando no tiene su propiedad en sí misma, ¿no? Entonces, dicho más precisamente, cuando no se pertenece, está como desdoblada, y puede estar prácticamente completamente desapropiada de sí mismo. Después habría que analizar y entender bien qué entendemos en el marxismo por un sí mismo, y ese tipo de cosas. Mónica, ¿vos querías decir algo? ¿Estabas haciendo alguna? Sí, primera duda me surge. ¿Qué significa no pertenecerse? Digamos, o sea, yo en todo este tiempo pandémico, uno tiene como una saturación de información y una saturación de opiniones
Y me da por pensar que es todo tan subjetivo, porque ahora, por ejemplo, sin ir más lejos, pensar en la femineidad de las afganas, que es el tema último de debate, que nos conmueve a todos, ¿quién no se conmueve? Y entonces podríamos pensar que ellas están alienadas desde nuestro punto de vista. Me parece que es un tema, está bueno, digamos, para tomarlo, para debatirlo, que en realidad no sé cuánta autoridad tiene uno a veces para opinar o para definir ciertas situaciones de la vida del otro. A mí me está cuestionando mucho definir la otredad. Bien, yo modestamente tengo que ser modesta y decir que no tengo la respuesta definitiva para lo que vos estás planteando, ¿no? Que lo pensemos, que lo reflexionemos entre todos. Sí, me puedo concentrar en lo que habitualmente se entiende por alienación, y puedo dar ejemplos concretos. Y lo que vos decís de los medios de comunicación, sobre todo los medios hegemónicos, eh, que tienen así como un acuerdo de informarnos acerca de determinadas cuestiones con determinado direccionamiento, etcétera, son fórmulas alienantes, obviamente, porque vos vas por la calle y le preguntás a una persona eh, sobre un tema en particular y irreflexivamente te contestan lo que escucharon en la tele. Y vos le preguntas, pero ¿cuál es tu fuente? Cuál es tu fundamento? Y te dicen la tele, ¿sí? O las redes, lo vi en el Face, o sea, es una cosa que incluso que te lo dicen personas que están formadas y preparadas. Mira, leí en el Face, bueno, pero ¿qué cosa del Face? Porque yo creo que el 90% de lo que aparece en el Face es información falsa o muy a la ligera, y esas son nuestras fuentes de información. ¿Por qué digo que son alienantes? Porque justamente lo que nos está quitando, cuando una persona está alienada, lo que se nos está quitando es nuestra capacidad, algo así como básicamente la libertad, nuestra capacidad de decidir, de deliberar, de reflexionar, o sea, como siempre me gusta citar a Foucault, ¿no? De decidir el cuerpo que quiero tener, las ideas que quiero tener, cómo me quiero posicionar en el mundo, qué quiero para la sociedad. Entonces, ese tipo de decisiones, de afirmaciones y de convicciones, a ese tipo, uno va llegando a través de procesos de reflexión, de conversación, de intercambio de ideas, de haber escuchado lo diverso y lo plural. Eso es lo que debería hacer. En tanto en que si uno, este, a través de mecanismos que están estudiados, te diría hasta científicamente, para que nosotros demos la respuesta esperada, ahí nos están desapropiando de una facultad que es humana. También es humano esa vulnerabilidad que tenemos, ¿no? A que seamos sujetos de desapropiación. Pero básicamente cuando hablamos de alienación, hablamos de eso, ¿no? De que hay algo que se nos, que es nuestro y que nos deja de pertenecer, no porque nosotros lo decidamos, ¿sí? Y es una parte fundamental de nuestro ser, dicho así un poco más metafísicamente, que nos deja de pertenecer por eh, decisiones de otros, por maniobras, por intereses que no necesariamente nos representan, que no necesariamente son nuestros intereses. Entonces, por alienación entendemos eso,
quizás se entienda mejor por su contrario, que es la emancipación. Es decir, cuando uno logra salir de esas ataduras, es una persona emancipada. El tema de la mujer, de la historia, de la lucha de la mujer. Acá hay dos alumnas que son, o sea, son también alumnas de Seremos Mujeres. Entonces, toda la cuestión del posicionamiento que tiene la mujer hoy, que no es suficiente, estamos hablando de esta realidad tan, este, tan terrible, pero digamos, tenemos, si hacemos una revisión de la historia, podemos decir que ha habido un avance en relación al posicionamiento de la mujer dentro de la sociedad occidental, por lo menos. Y este avance tiene que ver con luchas, con muertes, con sacrificios, con padecimientos. O sea, no es que un día la mujer dijo, me voy a liberar, esto es emancipar, ¿no? De las ataduras de una sociedad patriarcal, y voy a trabajar, voy a empezar a fumar, me voy a poner un jean, me voy a dejar el pelo largo, me voy a hacer punk, lo que sea. Esto es parte de un proceso y por lo general de procesos dolorosos porque obviamente cuando hay una voluntad de emanciparse, hay alguien que te está coartando, quitando la libertad y lo que uno necesita es eh, desatarse de eso y va a haber una resistencia. Y en la resistencia, y ojo que no estoy justificando la violencia bajo ningún punto de vista, pero en esa resistencia, en todo caso, hay distintas formas de violencia, ¿no? En esa voluntad de emanciparse, bueno, tenemos el testimonio de la historia y de toda y de la historia que no conocemos encima, de la que conocemos y de la que no conocemos. Por eso es tan importante hacer visibles los acontecimientos, los episodios, las situaciones de violencia familiar, las situaciones de violencia de género, tan importante hacerlas visibles porque si uno no las nombra, recuerdan ese poemita, ¿no?, de Juarros, si uno no las nombra, no existen. Y es muy triste porque detrás de eso están las personas que mueren a causa de no hacerse visibles. Sí, Estela. Una de las cosas que a mí me quedó muy grabada cuando estudiamos el marxismo allá lejos y hace tiempo, es la cuestión de la alienación en el trabajo. Esta cuestión de la cinta que pasa y yo pongo un tornillito y nunca veo el trabajo terminado o la obra, ¿a dónde va a parar eso? Y que ese es un trabajo alienante. En ese sentido, la alienación como lo que decía recién Mónica, de la desapropiación. Yo no me siento que eso sea mi producción o mi trabajo, porque no lo veo terminado. Pongo el tornillito cada vez que pasa y pongo en ese agujerito y nada más. Entonces, ese trabajo es alienante en el sentido de que no me pertenece. Es decir, a pesar de que es el dinero que me da de comer a mí, a mi familia, etcétera, etcétera, pero no hay una cuestión creativa o de resolución o de poder ver lo que hice. ¿En dónde fue a parar lo que hice? En ese sentido, a mí me preocupó mucho siempre es la alienación en el trabajo. La posibilidad de no ver la obra terminada, no ver a dónde fue a parar mi esfuerzo. Esto como un ejemplo. Bien, en realidad el ejemplo es básicamente el tema, ¿no?, que estamos viendo hoy. De eso se trata, ¿no? Estábamos hablando en general de la alienación, que se entiende por eso, de su contrario, que es el emanciparse. Vamos a ver cómo sería en el trabajo. Pero justamente esto que vos acabás de formular y de explicar también, es lo que Marx dice que el trabajo social, ¿no?, porque en realidad no hay otra forma de trabajo que no sea el social, es antropógeno, ¿no?
Me refiero a social en el sentido de que lo que yo hago está siempre impactando en la sociedad, haga lo que haga. En materia de trabajo, como decís vos, para ganar el salario, ¿no? Después si yo digo, bueno, yo trabajo en mi casa, yo también creo hoy, con el pensamiento más progresista, digamos, que está re bueno esto de haber reconocido que el trabajo, que una mamá que cuida a sus hijos mientras el papá sale afuera, trabaja afuera, pero ella trabaja adentro, digamos. Si no cuida a los chicos, si no les da de comer, si no los baña, si no los viste, no funciona nada en la sociedad. No pueden ir al colegio. Bueno, entonces considero que esa también es una forma de trabajo, ¿no? Y que no está mal que tengan una jubilación, que porque no pudieron hacer aportes en el trabajo formal. Si han contribuido a la sociedad de la que todos formamos parte. Pero decía esto de que el trabajo es antropógeno. Dice esto porque sirve para distinguir al hombre de los demás animales, ¿no? Y ahí el fundamento de esto que vos decías, el hombre en el trabajo moderno fundamentalmente, desde la revolución industrial fundamentalmente, está alienado del trabajo. Y la explicación es la que dio Estela. Está alienado porque el fruto de su trabajo, en el fruto de su trabajo, él no puede reconocerse. Y acá está bien que digamos él y no él y ella, porque en los comienzos, bueno, en los comienzos sí, ¿no? Trabajaban mujeres, niños, hombres, y después se hizo como más machista el trabajo. Entonces ahí decimos el hombre no puede reconocerse en el fruto de su trabajo, ni siquiera en el proceso. Y acá está el fundamento antropológico, digamos lo filosófico en el marxismo, para sostener que, porque uno podría decir, bueno, pero ¿por qué es alienante? Si al final, bueno, trabajamos, cumplimos con nuestra jornada laboral, después nos vamos a nuestra casa, descansamos, dormimos, estamos con nuestra familia, miramos Netflix y al otro día volvemos a trabajar y a fin de mes cobramos el salario, podemos ahorrar un poquito si ahorramos, nos vamos de vacaciones. Esa respuesta es una respuesta alienada, ¿no? Porque es una respuesta que describe rigurosa y estrictamente el proceso de la vida tal como nos lo marca el sistema capitalista, que es justamente el que critica, o neoliberal, digamos, que es justamente el que critica el marxismo. Pero decía, ¿cuál es el fundamento filosófico? Que en primer lugar el trabajo es algo que dignifica a la persona. Debería ser algo que dignifica a la persona. El trabajo es algo que es humano en la medida, es humano o humanizante, digamos, en la medida en que el trabajador se reconoce en su obra, en el fruto de su esfuerzo, de las horas. Y ahora voy a volver a un ejemplo que vi 1.000 millones de veces en este taller, no en este año, pero en otros años sí, y que siempre les decía, es una idea marxista que a mí me fascina, pero que también tiene que ver con Dilthey. ¿Se acuerdan? Ese autor alemán que yo les conté que hice mi tesis de licenciatura sobre Wilhelm Dilthey, que él sostiene que las personas, que los seres humanos tenemos un espíritu, ¿sí? Que en realidad en el mundo hay dos naturalezas de cosas, las espirituales y las naturales en sentido estricto. Y las espirituales obviamente están en el ser humano.
Y eso espiritual puja por salir del ser humano y hacerse objeto, algo que podamos ver, tocar, apreciar. Y a eso él le llama, cuando eso sale del ser humano y se vuelve objeto, le llama espíritu, porque viene del ser humano, no sé por qué me tocó el pecho, podría ser la cabeza, se transforma en el espíritu objetivado o en el espíritu objetivo. Entonces, pareciera como que a ustedes probablemente les haya pasado muchas veces, y no todos los días, tienen así como un movimiento, como una inquietud en su ser, otra vez hablando metafísicamente, y de pronto se ponen a cocinar, o se ponen a escribir, o se ponen a hacer cosas en el jardín. Bueno, lo que sea que salga de esa inquietud espiritual y se convierte en obra, un jardín, vieron que yo amo los jardines, un jardín es la obra de una persona, y Mabel, y ya sé que muchas más también, Ana que tiene unos helechos y unas plantas hermosas en la galería, pero quiero decir, todo eso no es algo puesto así de la nada, sino que es el espíritu humano que en una sensibilidad es capaz de generar un cambio, una transformación en el mundo, tener un jardín, tener, no sé, una colección de tapitas, tener los libros, leer, escribir, lo que a ustedes se les ocurra. Entonces dice Dilthey que eso es, que en realidad el mundo de la cultura es el mundo del espíritu objetivado. Y eso es muy importante que le pase al ser humano, porque obviamente crea la cultura, pero por otro lado es como una necesidad. Eh, él hablaba todavía de naturaleza, ¿no? Es como natural al ser humano expresar el espíritu a través de obras, de la naturaleza que sea. Y ahí, en esa objetivación del espíritu, el hombre se reconoce. Eso casi que es lo que completa el círculo y es lo más importante y lo más decisivo de la creación. Es cuando vos terminaste de pintar el cuadro o de escribir el poema o un ensayo, o cuando floreció la planta que pusiste, ahí despejás, vos te reconoces. Y esa es una sensación que yo creo, estoy segura que acá todos los que estamos presentes la compartimos. El hecho de reconocernos en algo que hemos hecho. Es muy importante incluso para nuestro ego, si lo queremos hablar desde un punto de vista psicológico, eh, y que los demás también nos reconozcan en nuestras obras. Eh, es como demasiado humano, ¿no? Muy humano esa situación de reconocimiento de una persona en lo que hace. Ahora, ¿qué pasa? Digamos, esto si nosotros lo trasladamos al trabajo y lo trasladamos específicamente al trabajo artesanal, que es el trabajo preindustrial, significa exactamente lo mismo que les estoy diciendo: escribir un poema, pintar un cuadro, hacer una escultura o plantar las plantas o regar el jardín. Porque el artesano, supongamos un carpintero que hizo esta mesa donde estoy trabajando, que es de las antiguas, esta la compré en una compraventa regalada, también eso es un bajón, ¿no? Porque este tipo de cosas, bueno, en algunos casos se sobrevalúan, porque por ahí vienen de no sé qué, de no sé cuánto,
Pero yo como soy asidua visitante de anticuarios o de compraventas, más que nada, les digo sinceramente porque es más barato que ir a un anticuario, me cuentan los dueños, me dicen, mira, se murió, hablan así, ¿no? Como hay que hablar, se murió la viejita, me llamaron los hijos y me dijeron que venga a la casona en calle fulana, y que cuánto le doy por todo el lote. El lote sería todo lo que está dentro de la casa. Entonces estamos hablando de una mesa, a mí me... Vieron que la pandemia nos puso más emocionales, más sensibles, bueno, a mí me sensibiliza decir esto, pero ese trabajo de ese artesano que le llevó mucho tiempo tallar, vieron que las patas de las mesas son torneadas o tienen algunas flores en las esquinas, qué sé yo, lo que se les ocurra. Le llevó mucho tiempo, bueno, ahora está dentro de un lote que se vende por nada, después uno lo paga un poquito más caro en la compraventa, y si es en un anticuario, bastante más caro, porque ya ahí lo reciclan y demás. Eh, pero bueno, ahí se fue eso que para el marxismo sería, y para Dilthey sería, el espejo del espíritu humano. Esto es, el reconocerse en su obra. Entonces, ese sí, el trabajo del artesano, sí es un trabajo digno y es un trabajo humano para Marx. Porque, por dos razones. Una, porque él hace la totalidad del trabajo. Ponele que tengo una persona que lo ayude a lijar, pero digamos, ahí hay una composición de la obra en su totalidad, desde que recibe la madera, que a lo mejor también la cortó de algún árbol, hasta el momento en que termina la mesa y ya está lista, y después todo lo que pasa, ¿no? En esa mesa, porque en una mesa, no sé cuánto pesan estas mesas antiguas que son de madera maciza. Después vamos a hablar de la ecología, de que hoy a lo mejor es mejor lo sintético por la cuestión ecológica, pero esa es otra historia, también no se me escapa. Pero quiero decir, lo que pasa en una mesa hecha por un artesano, maciza, torneada, que le llevó mucho tiempo para hacerla y la hizo él solo, también habla de otro tiempo humano, ¿no? Yo me acuerdo de la mesa de la casa de mi abuelo Papico en Santa Fe, que tenía una de esas casonas enormes, y el limonero del que hemos hablado alguna vez acá todos, y que no recibí ni medio azar, ni medio limón. Te digo a vos, Elvira, Ana, Ramón, no hay nada. Ramón no está. Pero bueno, hecho ese reproche, se acuerdan que hablamos de todo eso. La mesa esa de mi abuelo era enorme, antigua, así, y él estaba en la esquina y usaba como una servilleta porque tomaba sopa, todos los días comía sopa, era requete viejito, muy viejito. Y se le quedaba en la barba, en el bigote, tenía un bigote grande. Bueno. Y bueno, y ustedes saben que no era lo mismo comer ahí en esa mesa que comer ahora, que te llamas al delivery, que vas a la ribera y comes con contenedores de plástico. No está mal, es otra cosa, es otra vida, digamos. Entonces, bueno, pero quiero decir, hay una cuestión antropológica de la que está hablando Marx acá, y que tiene que ver con eso, de que el espíritu se reconoce a sí mismo en la obra terminada por ese mismo trabajador. Y esto no pasa, como muy bien recién lo decía Estela, no pasa en la fábrica, no pasa en la cinta de la fábrica, donde el obrero
como, o sea, también siempre les hablo de la misma película, Tiempos Modernos, tiene absolutamente un trabajo maquinal, inhumano. Siempre les digo, ahora tampoco ni siquiera eso, ¿no? Porque ni siquiera, quizás sea mejor o peor, no lo sé, pero vieron que prácticamente ninguno va al cajero, vamos al cajero del banco al cajero de carne y hueso, digamos. Pero yo me acuerdo, no tantos años atrás, al cajero poniendo el sello, no sé en qué, pero hacía esto mucho, mucho rato. Yo digo, este hombre llega a la casa y sigue haciendo esto mientras duerme, mientras va al baño, porque realmente es muy maquinal el trabajo. No hay ahí ningún, que aparte de insalubre, bueno, ni hablemos por ahí en las fábricas que tienen que trabajar con los oídos tapados, lo conozco, digamos, de cerca, con obreros en las fábricas en San Luis, es tremendo, ¿no? No parece que estamos viviendo en el siglo XXI. Les hacen tomar leche o algunos productos para evitar que se puedan contaminar o enfermar. Digamos que no necesariamente es lo más saludable haber encontrado un trabajo, ¿no? Sin embargo, en la lógica del sistema, celebramos, obviamente, y lo decimos de esta manera, que es terrible desde el punto de vista humano. Por lo menos tiene un trabajo. Eh, y sí, por lo menos tiene un trabajo, por lo menos puede alimentar a los hijos, por lo menos puede llevar el pan a la casa, pero veámoslo desde esta posición, que les puedo decir, Dilthey no tenía nada de marxista, sin embargo, fíjense cómo, bueno, estamos hablando más o menos de la misma época, pero cómo, y de la misma época y de las mismas categorías hegelianas, ¿no? El espíritu objetivo. Hegel fue el primero que habló del espíritu objetivo, de ahí lo saca Dilthey, de ahí lo saca Marx. Pero bueno, está esta cuestión de la deshumanización que produce el trabajo en la industria, el trabajo luego de la revolución industrial comparado con el trabajo artesanal, independientemente de que no hubiera podido pasar otra cosa, no sé, pasó en todo caso, no está en cuestión eso, sucedió. Y el punto, como les decía hace un ratito, bueno, eh, acá tengo saqué un parrafito que sintetiza todo lo que les estaba diciendo cuando les decía que el trabajo social es antropógeno, ¿no? Porque nos sirve para distinguir al animal del hombre, y el hombre es el que trabaja para encontrar su reflejo en la obra. Y es una obra que, para que suceda esto, tiene que haber hecho en su totalidad, no de a pedacitos, porque no hay manera de reconocerse. Ella decía, Estela, en un clavo, que lo único que hace es poner el clavo, o yo siempre hablo de ponerle el cierre a un jean, ponerle el botón más adelante. Después, ese producto, que además es un producto masivo, porque no hay un jean, eh, acá no está Teresa Lucatoni, que es nuestra alumna modista de alta costura, y ella nos podría bien hablar de eso, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una prenda que uno se compra industrial y una prenda que uno hace, que le pone el botón, que borda, que cose a mano y que después uno lo mira y bueno, es otra realidad? No digan, ay, la Gaby que nostálgica y anticuada. Lo estoy comparando distintos paradigmas. Por supuesto que hoy es muchísimo más barato comprarse un vestido industrial que comprarse un vestido que nos haga Teresa.
que nos haría precio, estoy segura, después le vamos a preguntar en el WhatsApp. A vos, Lito, no sé, una camisita le podríamos pedir que te haga, pero quiero decir que es mucho más barato, obviamente. Eso también trajo la industria. Sí, Mónica. Con respecto a la vestimenta, yo que soy aficionada a la historia, a lo largo de la historia de la vestimenta, caímos en cuenta de lo alienante que es la confección industrial. Y es alienante precisamente porque nosotras, sobre todo nosotras, hemos tenido que acomodar el tamaño de nuestro cuerpo a los talles preestablecidos por la industria, que trae aparejada toda una connotación, ¿no? Mucho más profunda acerca de apariencia y demás. Pero por eso también la ley de exigir una ley de talles, porque es alienante concurrir a un negocio donde no existe una prenda para vos. Directamente hay lugares donde no se vende, no, su talle acá no lo vendemos. Mira vos hasta dónde ha llegado, y viene a colación esto, ¿no? Y a mí que me gusta confeccionarme mi ropa, y estaba justamente también haciendo confección de indumentaria en un proyecto, en un programa de la universidad también, y bueno, ahora por la pandemia, por supuesto que cerró, pero la importancia de tomarse las medidas y la importancia de empezar a decir, este es mi cuerpo y quiero mi cuerpo. Bien. No estoy permanentemente renegando del cuerpo que tengo y tratando de acomodarme a lo que preestablece, digamos, la moda, digamos, ¿no? Sí. Lamentablemente. Ay, perdón que me distraje un segundito porque ahí viene Ramón, porque Mabel me estaba haciendo, pero te escuché todo, me estaba haciendo una videollamada, quizás no se puede conectar por el teléfono, así que por ahí si me distraigo un segundito, igual los escucho, es porque le estoy dando entrada por el teléfono, porque vieron que no está. Hola Ramón, Hola, perdón. ¿cómo estás? He tenido unos problemas de salud y vengo de eso. Pero quiero estar un instante con ustedes. Los escucho. Bueno, mira, te estábamos hablando, pero yo estaba hablando de vos mal, porque dije que no me trajiste limones y la Elvira tampoco, porque estábamos hablando de cosas, no, de la nostalgia, y ahí justo dijimos qué le estará pasando a Ramón. Bueno, después nos querés contar un ratito, No, yo somos hace amigos. 3 años tuve un golpe muy feo en Villa General Belgrano y me ha traído unas consecuencias acá en la parte izquierda, el hombro izquierdo, que bueno, el martes que viene estoy en el Allende en Córdoba para ver de qué se trata. Eso es todo. Después les comentaré más cuando sepa más. Bueno, lo único que te queremos decir es que no nos es indiferente tu ausencia. Por ahí uno, o sea, en mi caso yo no quiero preguntar, bueno, ¿por qué no venís? Porque por ahí uno puede tomar una decisión, pero por lo menos saber que estás bien de salud, que todos estamos bien, eso es importante que nos lo hagan saber, o si tienen algún problema, que también nos lo hagan saber para estar presentes. Bien, muchas gracias. Y esperamos que todo salga bien y que te mejores. Bueno, entonces estábamos hablando de esto, como bien decía Mónica, hay también una alienación ahí inducida en el cuerpo. ¿Querés decir algo, Lito? Sí. Digo que lo que dice Mónica sería una alienación del consumidor, no del trabajador como enfocaba Marx. O sea, lo que dice Mónica es una situación alienante donde la persona no puede decidir libremente consumir tal medida, tal cosa, pero es el consumidor, no lo que plantea Marx, que era del trabajador. Bien, sí, correcto. En el caso de la alienación del trabajo, también ustedes saben que Marx habla de otras alienaciones, y en este caso
también es aplicable, bien, como decís vos, de la alienación del consumidor, que yo les diría que junto con la del trabajador hoy es tan importante como la alienación del trabajador, que es otra alienación de la que hablaba Marx, pero sigue siendo alienación. Por ejemplo, lo de los talles de la ropa, o lo de, como decíamos, la imposibilidad de no tener un celular. Qué sé yo, tenemos que tener un celular. Y esto también que hablábamos la otra vez, tenemos la memoria en el celular, pero no la memoria, no sé, RAM, ¿cómo se llama? Que tiene el celular. Nuestra memoria está en el celular, y esa cada vez más deficiente o mínima práctica que hacemos de nuestra memoria porque la googleamos, obviamente que tiene un efecto en nuestra misma memoria, que es como un músculo, tenemos que ejercitarlo, y bueno, y no lo hacemos. Así que es bien amplio el concepto de alienación, y podemos dar múltiples ejemplos y aplicarlos, yo les diría, prácticamente a todos los ámbitos. Y también bastante complejo y difícil no alienarse, ¿no? En un sistema en el que todo está prácticamente previsto para alienarse. Pero siempre digo que la salvación es hacer ejercicio de nuestra capacidad reflexiva, y antes de opinar ligeramente o de preguntar ligeramente, preguntarse de dónde viene, lo de Heidegger, a ver si se acuerdan. ¿Desde dónde, para qué y después qué? ¿Desde dónde no era la primera? Me olvidé. A ver si me ayudan. Bueno, entonces, continuando, les decía que tenía un parrafito, antes que hablara Lito, que decía él que el hombre, ¿no?, puede transformar la naturaleza, puede objetivarse, ¿sí?, en ella, puede humanizar, la diferencia del animal, con esta idea de lo antropógeno del trabajo, ¿no? El hombre puede transformar la naturaleza, objetivarse en ella, en este buen sentido que les estaba diciendo, objetivar su espíritu, reconocerse, espejarse en su obra, humanizarla, puede convertirla en su propio cuerpo inorgánico, digamos. O sea, puede todo eso si hace un trabajo humanizante. Pero ¿qué pasa? El hombre no hace ese trabajo humanizante como lo hacía el artesano que talló la mesa, o la costurera que hizo el vestido, sino que el hombre trabaja por su subsistencia. Es una ley o regla, una regla del sistema, trabajar por la subsistencia, no trabajar para humanizarse y reconocerse, y al mismo tiempo, obviamente, que el artesano vendía la mesa, pero era otro proceso de humanización, y también otra valoración por parte del que compra, del que le encargó la mesa. Nosotros cuando vamos a comprar algo, casi que no, o sea, ahí está otra vez la posición de rol social, de actor social, ¿no? Hay una permanente actuación entre la vendedora y la compradora. Nosotros somos el que compra, y la chica es la que vende, y en eso se resuelve, más allá de que haya incluso amabilidades impostadas, ¿no? Ni les cuento, porque Ana había tenido ese problema hace poco con internet, o no sé, con personal, o no sé. La otra vez tuve que hacer como 100 llamadas,
en 4 o 5 días para una conexión de internet. Le decía, estamos en pandemia, no se puede trabajar, no se puede estudiar. Y me lo descontaron en 5 minutos digamos, a lo que tenía que pagar. Y después no había forma que se hiciera la conexión. Pero las 70 veces, si no fueron 170, que llamé, me atendieron con una amabilidad superlativa. Y no era una grabación, también me escuché 170 veces las grabaciones y apriete el 3 y presione el no sé qué, todo eso, pero fíjense que esa amabilidad no le pertenece a esa persona. A lo mejor es re amable, re piola, pero hay hay un estilo programado de tratar al cliente. Y nosotros tenemos un estilo, o sea, ahí a mí todos los estilos se me fueron, no les voy a decir cómo estamos grabando, no les voy a decir a dónde, pero estaba muy enojada ya a esa altura de estar intentando 2 horas comunicarme con una persona y que me dé una solución, que es lo que te pasó a vos, Ana, si no recuerdo mal. Estabas re enojada. Bueno, pero ahí también hay toda una cosificación o una deshumanización del trabajo, porque también, pobre, las 170 personas, porque eran diferentes, que me atendieron, tampoco tienen la culpa de tener que cumplir ese rol, ni de que yo me esté enojando con cada uno de ellos, porque ni siquiera depende de ellos. Es un call center y ahí tienen que dar la respuesta programada y ser muy amables, ¿no? Cuando la verdad es que me podría haber dicho uno, mire señora, yo no tengo nada que ver, yo trabajo acá por la subsistencia para poder llevarle el pan a mis hijos y usted me está diciendo de todo y ni le conozco la cara a mi jefe. Y estoy trabajando desde mi casa con los perros, los chicos y mi marido que me está pidiendo la computadora. Bueno, ahí tienen. Del siglo XIX, del siglo XXI, un trabajo para subsistir, que es un trabajo en el que a mí no me van a decir que la persona se está realizando como persona. No da más de atender ese teléfono, no da más. Mira, ahora voy a llamar y le voy a pedir perdón a todas las operadoras y operadores que me llamaron, porque me siento mal de haberme enojado. ¿Querías decir algo, Nuri? Micrófono. Sí, para mí es muy difícil entender las cosas. ¿Cómo te puedo explicar? Todos esos trabajos que vos decís que uno se realiza son, casi se podría decir, hasta poéticos, porque bueno, el que hace una obra de arte, ya el que escribe, el que hace la mesa, la costurera, pero también tiene que haber en el mundo que vivimos el trabajo del señor que tiene que barrer la calle, el que a la noche saca la basura, el hombre, el albañil que trabaja haciendo una casa. ¿Cómo te puedo explicar? Si hay leyes que los protegen y que les hacen, ¿cómo te puedo decir? Que no sea una cosa inhumana, tiene que existir otros trabajos que no sean que uno se vea reflejado en él y que diga qué maravilla. Hay otros trabajos, hay otra forma. No sé cómo si logro explicarte lo que yo te quiero decir. Que hay cosas que son necesarias para la vida que vivimos, que son y que son tan importantes para poder convivir en una sociedad. Pero siempre, por supuesto, que sea una cosa que sean respetados, que no sean maltratados, que tengan sus leyes y se les pague lo que se debe pagar, que se les dé las vacaciones. Pero hay otros trabajos en los cuales me parece que uno no son tan poéticos ni son tan gratificantes. Eso es lo que quería decir. Y a mí me parece que Marx habla también del trabajo en general, de todos los trabajos. No sé. Sí, Nuri, siempre lúcida y haciendo esos aportes tan interesantes, porque
Es cierto todo lo que vos decís, pero es cierto ahora, es cierto desde la revolución industrial, y también te doy la derecha ahí en el sentido de que no hay como vuelta. Atención, no hay vuelta excepto los gritos desesperados que está dando el medio ambiente. Y ahí hay que tener los ojos bien abiertos porque hay una alerta y que no es porque cada no sé cuántos millones o billones de años el planeta cambia, sino que sabemos perfectamente que la revolución industrial y todo lo que implicó tiene que ver con el deterioro del planeta. Pero, dejando eso entre paréntesis, porque digo, no quiero que se nos escape nada, por lo menos en la mención, después de la revolución industrial es lo que vos decís, o sea, tiene que haber obreros, ¿y qué pasó frente a eso? Dice Marx. Lo que yo te estoy contando de Marx es su visión filosófica y su visión antropológica. Te dice, mira, si vos me estás hablando de lo auténticamente humano, te quiero decir que es así. Esto nos deshumaniza, no nos permite sacar nuestro espíritu y objetivarlo, porque no nos vemos reflejados en nada y eso nos cosifica, se generan nuevas enfermedades de la época industrial, de la época capitalista, de la época neoliberalista, pero eso, como decís vos, bueno, ya está, a lo sumo lo que se está haciendo en el mundo hoy es tratar de humanizar el capitalismo, hacerlo más humano. Entonces, Marx no proponía volver al trabajo artesanal. Marx no proponía quemar las fábricas. Después que hubo consecuencias del pensamiento de Marx que fueron en esa dirección, es otra historia. En principio, y en el principio que nosotros estamos del marxismo, lo que él nos está diciendo, miren, esta es la situación del ser humano, este es el trabajo digno, y esto que está pasando no lo es. Entonces, como no podemos volver atrás, lo que tenemos que hacer es justamente lo que vos estuviste planteando a él, a Marx. Estuviste planteando qué cosa. Bueno, justamente por algo, en la época de la Revolución Industrial, nacen los movimientos obreros y los gremios, para decir, bueno, che, pongamos algunas leyes, legislemos, para que no nos muramos en el trabajo, o para que no nos muramos después de volver a nuestra casa y de haber trabajado 18 horas sin comer, en condiciones, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que proponen estas líneas de pensamiento, no volver atrás, porque es como decís vos, hoy necesitas que te recojan la basura y tiene que haber personas que hagan ese trabajo. Después lo que se cuestiona, mira, el trabajo intelectual que vos estás haciendo, estudias Marx y se lo das a tus alumnos del PEAM que vienen al taller de filosofía, ¿es más caro o más barato que juntar basura? Bueno, esa es toda una discusión, ¿sí? Que está bueno que exista porque se trata de defender derechos. Y los derechos no es que son naturales. Los derechos se crean socialmente, porque la situación de trabajo, como hemos dicho siempre, es una situación creada socialmente que vino a cuento del desarrollo científico, tecnológico, que se hicieron de la revolución de las máquinas, etcétera, etcétera. Pero una vez que todo eso está instalado, ¿qué hacemos con las personas que trabajan? ¿En qué condiciones van a trabajar? ¿En qué condiciones un trabajador de la limpieza va a recoger la basura? Ahora se había planteado con mucha justicia en la pandemia. Che, pongan en una bolsita, avisen que ahí hay residuos. Ahora, si vos ponías una bolsita con una cinta roja que indicaba que ahí había residuos
de una persona con COVID, te incendiaban la casa, te echaban del barrio, del edificio. Qué complejo, ¿no? Vivir en una sociedad en la que hay tantas, realmente lo de Morel, ¿no? La complejidad, eso. Hay tantas variables para tener en cuenta, pero sí fue tan legítimo decir, pero esa persona está recogiendo residuos de un enfermo o de una enferma de COVID, y ¿cómo lo protegemos? ¿Que no vaya a juntar la basura? Nos comen las ratas, las enfermedades que hay, que van a aparecer. Bueno, qué complicado, ¿no? Qué complejo. Bueno, un poco para terminar, les decía que acá el problema entonces es, y vos lo señalabas bien, que el hombre trabaja para subsistir y no para realizarse. Está bueno lo que dijiste, es un poco romántico, es un poco irreal pensar en que todos tengamos un trabajo de esa naturaleza, pero la Tierra, y pensemos en que aún en un nuevo orden de trabajo en el mundo, tenemos que resguardar la humanidad. Y si no, bueno, después el año que viene o otro año vamos a ver en alguna oportunidad la cuestión famosa del cyborg, del hombre máquina, del hombre maquinal, y del trabajo maquinal, y de que, bueno, las cosas son así. Es decir, ya estamos hablando de la poshumanidad, pero ese es otro tema. Insisto en esto, ¿no? El hombre trabaja para su subsistencia y sostiene Marx que y ahí volvemos a la primera intervención de Estela, el gran problema es que este nuevo sistema de producción trajo un nuevo sistema de trabajo que es la división de trabajo. Y con la división de trabajo uno pone el tornillo, otro pone el cierre, otro pone el botón y otro, ¿no? Y termina convirtiéndose el trabajo a causa incluso, o fundamentalmente, de la propiedad privada, termina convirtiéndose el trabajo en una cosa obligatoria, este trabajo. Y por eso, como decíamos, terminamos diciendo, bueno, por lo menos tiene un trabajo, por lo menos consiguió un trabajo, y no tiene vacaciones, trabaja de lunes a lunes, trabaja 12 horas, y después, cuando los trabajos son un poquito más chetos, como les decía, entra toda la maquinaria de la meritocracia. Trabajas como un esclavo, pero que no te des cuenta. Te hacemos un regalo para tu cumpleaños, te pagamos regalamos la computadora, te tratamos como si fueras un ser humano. Pero en realidad, si no servís, chao. Esa es esa lógica de ese sistema, como les decía, que no lo confundamos nunca con mérito. Meritocracia es otra cosa. Bueno, finalmente, ¿qué dice? El obrero se ve alienado de la materia prima, ¿no? No le pertenece, está escindido de eso, es algo que no tiene nada que ver con él, y acá ya se pone mucho más crítico, más severo, dice, al obrero se le arranca el producto de su trabajo, y mediante la división del trabajo, como decíamos hace un ratito, se le mutila la creatividad y con eso la humanidad, porque para el marxismo lo eminentemente humano tiene que ver con esa creatividad, que como les digo, ¿no? Toda esa cuestión del espiritual que viene de sus raíces hegelianas. Bueno, y voy a terminar acá porque me puse larga, pero dio
ahí decía, no me acuerdo ahora quién, si Norma Marito. quiere hablar. ¿Quién? Norma. Dale, Norma. Desmuteate, Normita. Sí, que hay que tener en cuenta que la alienación, en cierta manera, es una elección, porque es una elección, consciente o inconsciente, es una comodidad para no pensar y que me den todo terminado, digamos, terminado en cuanto a alienarse, que me den la cosa pensada de los medios de comunicación, por ejemplo. Para mí es una comodidad, en vez de ponerme a cuestionar o ver de dónde viene, si es veraz o no. Y la alienación también, por ejemplo, en la moda, es una cuestión de pertenencia, porque si yo de pronto ahora se me ocurre ir a la clase de filosofía con mi niña, que me van a mirar como un bicho raro, que me caí de un plato volador, más o menos. Entonces es una cuestión de pertenencia a un grupo. También le veamos esa parte al tema de la alienación. Bien, el tema es que lo que yo cuestionaría en todo caso, o pondría ahí para pensar, es si realmente uno está decidiendo o puede decidir alienarse, tal como está generado el sistema. Sí, sí, por supuesto. Porque, es más, algunas personas están preparadas o tienen la capacidad crítica de ver estas cosas, pero como yo te decía, esa gente con la que vos te cruzás en la verdulería, en el supermercado, y que te dicen, esto es así, y vos, ponele, vamos a irnos al principio de la pandemia. Yo no me vacuno porque es veneno y porque encima es un veneno ruso, que me puede llegar a volver comunista, y vos decís, bueno, pero ¿de dónde sacaste eso? Y yo lo vi en la tele, lo dijeron en la tele o está en todas las redes. Entonces vos decís, ahí no hay una capacidad de reflexión, que es volver sobre sí mismo y preguntarse cómo sé lo que sé y cuál es el soporte de lo que yo estoy sosteniendo. Te diría que el común denominador de las personas no está en esa situación, pero no está porque sea una persona que no está ilustrada o no tiene los recursos, sino porque hay un sistema perverso que justamente apunta a su parte más vulnerable, ¿no? Nos trabajan nos trabajan con herramientas científicas. La psicología no es solamente resolver el problema que vos tuviste con tu mamá cuando eras chiquita. Se trabaja, acuérdense de la ciencia, en la modernidad, nace para controlar y dominar, primero la naturaleza y después a la sociedad. Entonces hay que, bueno, por lo menos este ratito, los martes, nos complicamos un poquito la vida y después seguimos tratando de emanciparnos y de ser libres y de decidir el talle que queremos, el cuerpo que queremos, qué queremos comer. Y bueno, y lo más lindo es vivir en sociedad y en libertad, ¿no? Eso. Así es. Bueno, fue un Que placer, seamos sí. todos distintos, que seamos Muy todos bien. distintos. Sí, qué lindo. Eso, y únicos. Y que nos respetemos, ¿no? Sí. Anita, ¿querías decir algo? Así es. No, muy linda la clase, muy interesante, pero da para mucho más, ¿no? Hay muchas cosas que agregar, sí. Pero bueno, será bueno, para el próximo. Yo no sé, porque cuando terminemos por lo menos una parte de Marx, si quieren, ustedes han tomado notas, si quieren, ya les dije, quieren escribir, quieren leer lo que escriben, hacer comentarios, reflexiones propias, estaría muy bueno. Ya a esta altura del año me parece que tenemos elementos como para elaborar algún pensamiento
dar una opinión fundada, para que no nos dé esa sensación, bueno, que no nos alcanza para pensar. Es un poco más, la otra vez donde está Zuli decía, ¿cómo hacían ustedes en las clases presenciales? Acá es un poco más difícil. En las clases presenciales conversamos más, pero bueno, tratemos de generar esos espacios, porque recurrentemente, y me encanta que lo digas, Ana, decís, uy, pero hay tanto para pensar y es como que nos quedamos, que nos está faltando. Así que yo les pediría que identifiquen esas cuestiones problemáticas o que les resulten más interesantes y que incluso me avisen antes por WhatsApp que... No lo digo en el sentido de que haya faltado especificarlo en esta clase, sino que la evolución de la historia, de la vida y de todo, va haciendo que las cosas cambien, surgen modalidades, la conveniencia de uno no es la conveniencia del otro, y sabemos que tampoco hay una única verdad. Entonces, lo que a nosotros nos puede parecer en un momento bien, pasan 50, 100 años y ya está fuera de toda lógica y se va a otra situación. Pero es la evolución propia de la vida, de la historia y de los seres humanos. Y entonces sí, está bueno recordar. Pero en esa evolución... Llegamos a la actualidad. Claro, el tema es que de acá para adelante en eso, bueno, podemos tener algún grado de intervención y de transformación. Yo creo que de hecho lo estamos haciendo con los adultos mayores, por ejemplo, con la mujer, pero es porque no nos quedamos callados. Así que hay que seguir pensando y hablando y diciendo con soporte. Chau. Me están tocando timbre. Chau. Vaya a atender al plomero, vaya. Bueno, cuídense mucho. Ramón, lo mejor para vos. Cuídate mucho y contanos cómo estás. El martes que viene no voy a estar, es obvio. Así que bueno, que les salga muy lindo la clase. Escribinos. Que te vaya muy bien, Ramón. Gracias. Adiós. Gracias, profe. Yo no pude estar porque tenía plomero. Otra con el plomero. Dicen que el plomero, che. Sí. Bueno. Así que quedó grabado para todos. Ahora veo qué pasó con esto, Zuli, ¿eh? Ahí veo. Evelia. No es Evelia, ya veo y si lo puedo pasar, se los paso. Bueno, listo. Chao. Bueno, gracias. Besitos a todos. Gracias. Chao a todos. Chao. Gracias a todos. Chao.